A veces, las enfermedades más raras se esconden donde menos lo esperamos, en el aire que respiramos. Hoy vamos a hablar de una de ellas, una infección causada por un hongo que viaja en el polvo de los desiertos de América, la coccidioidomicosis. Imagínense esto por un momento. Un día con mucho viento en una zona árida. Una ráfaga de aire levanta una nube de polvo y, sin que nadie lo note, un organismo microscópico entra en los pulmones de alguien. ¿Será que algo tan simple puede causar una enfermedad? La respuesta es un sí rotundo, y hoy vamos a desmenuzar exactamente cómo y por qué sucede. Para entender bien de qué va todo esto, vamos a dividirlo en partes. Primero, ¿qué es exactamente esta enfermedad? Luego nos meteremos a su casa, al desierto, para ver por qué vive ahí. Vamos a explorar cómo logra infectar el cuerpo, qué síntomas provoca, cómo se puede detectar y, claro, lo más importante, ¿cómo se trata? Venga, empecemos por el principio. ¿Qué es esta enfermedad y de dónde salió? Bueno, en palabras sencillas, la coccidioidomicosis, que seguro han escuchado como fiebre del valle, es una infección causada por un hongo. El apodo, por cierto, viene del Valle de San Joaquín, en California, que es una de las zonas donde más abunda. El responsable es un hongo del género Coccidioides. La historia de cómo la descubrieron es bastante interesante. Todo empezó a finales del siglo XIX, con el caso de un soldado en Argentina. Al principio no sabían bien qué era, pero con el tiempo los científicos confirmaron que el culpable era un hongo. Hoy ya la conocemos como una enfermedad que está muy ligada a lugares geográficos muy específicos. Y aquí viene un dato bien curioso. Resulta que hay dos especies de este hongo, la Imitis y la Posadacea. Genéticamente son diferentes, sí, pero, y esto es lo importante, para la persona que se infecta, da exactamente lo mismo cual de las dos sea. La enfermedad que causan es idéntica y el tratamiento también. Ok, ya dijimos que este hongo no vive en cualquier lado. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué tienen de especial esos lugares que le permiten crecer tan a gusto? Si vemos el mapa, queda clarísimo. El territorio de este hongo está súper bien delimitado. Lo encontramos en las zonas desérticas del suroeste de Estados Unidos, el norte de México y algunos otros puntos en Centro y Sudamérica. O sea, no es un organismo que pueda vivir donde sea. Entonces, ¿cuál es la receta para que este hongo se sienta como en casa? Pues necesita una combinación de cosas muy específica. Un clima bien seco, suelo alcalino, veranos con un calor que puede llegar a los 50 grados y, sobre todo, poquísima lluvia. Y ojo, no vive en la superficie, sino enterrado unos centímetros protegiéndose del sol. Ya sabemos dónde vive. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo le hace para viajar desde el subsuelo hasta el interior de los pulmones y empezar la infección? El proceso, la verdad, es fascinante. Todo arranca cuando se remueve la tierra y las esporas del hongo, llamadas artroconidios, salen volando con el polvo. Si alguien la respira, una vez que llegan al ambiente calientito y húmedo de los pulmones, se transforman, se convierten en unas estructuras redondas más grandes llamadas esférulas. Imagínense que cada esférula es como una pequeña fábrica biológica. En unos días se llena de cientos de semillas nuevas, que son las endosporas. Al final, la fábrica explota, libera todas esas endosporas y cada una empieza a formar una nueva esférula. Así se expande la infección. Ok, el hongo ya está dentro y se está multiplicando. ¿Y ahora qué pasa en el cuerpo? Bueno, aquí es donde la cosa se pone impredecible. La reacción puede ir desde no sentir absolutamente nada hasta una enfermedad muy grave. Y aquí va un dato que de verdad sorprende. Para la gran mayoría, no pasa nada. Cerca del 60% de la gente que inhala el hongo ni se entera. Su sistema inmune se encarga del problema en silencio, lo controla y lo único que queda es la evidencia de que algún día estuvo ahí, los anticuerpos en la sangre. Ahora, ¿qué pasa con ese otro 40% que sí desarrolla síntomas? Pues lo más común es una infección primaria que se siente muy parecida a una gripa fuerte o una neumonía y que casi siempre se quita sola. Pero, y aquí hay que poner mucha atención, en un porcentaje muy chiquito de los casos la cosa se complica, y mucho. El hongo no se queda en los pulmones, sino que viaja por la sangre y puede llegar a la piel, a los huesos y al lugar más peligroso de todos, el cerebro, causando meningitis. Y para que nos demos una idea de qué tan grave es esto, la meningitis por coccidioides es una verdadera carrera contra el tiempo. La estadística es brutal. Sin tratamiento, el 90% de los pacientes mueren menos de un año. Este dato, así de crudo, nos deja claro por qué es vital diagnosticarla a tiempo. Esto, lógicamente, nos lleva a pensar, si los síntomas pueden ser tan confusos o incluso no existir, ¿cómo pueden los doctores estar seguros de que se trata de este hongo y no de otra cosa?
Pues para confirmar el diagnóstico, los médicos tienen varias cartas sobre la mesa. Una es intentar cultivar el hongo a partir de una muestra del paciente, aunque eso puede tardar. Otra opción es buscarlo directamente bajo el microscopio para ver esas esférulas tan características. Pero las pruebas más comunes y rápidas son las serológicas, que son análisis de sangre para buscar la respuesta de nuestro propio cuerpo, o sea, los anticuerpos que fabricamos para defendernos del hongo. Una vez que se tiene el diagnóstico confirmado, la siguiente pregunta es, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se combate este invasor? Y aquí viene la mejor noticia de todas. Incluso para la gente que sí tiene síntomas, la gran mayoría, cerca del 95%, se recupera solita. Así es, su propio sistema inmune hace todo el trabajo y logra controlar la infección sin necesidad de medicamentos. Entonces, el tratamiento va a depender de qué tan grave esté la situación. Para una infección primaria leve, de esas que se parecen a una gripa, normalmente no se da nada. Pero si la cosa se pone seria en los pulmones, ahí sí entran en juego medicamentos antifúngicos potentes, como la anfotericina B. Y para el peor escenario, la meningitis, el tratamiento con antifúngicos como el fluconazol es literalmente de por vida. Esto es clave para evitar que el hongo vuelva a despertar y cause una recaída fatal. Y así llegamos al final de este recorrido por el mundo de un hongo del desierto que viaja en el polvo. Un organismo capaz de pasar desapercibido o de causar una enfermedad mortal. Esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Con el cambio climático expandiendo las zonas desérticas del planeta, ¿veremos también cómo se expande el territorio de este hongo? Y más importante todavía, ¿estaremos preparados para enfrentarlo?